Vamos a hablar de uno de los temas que me encanta. Esta es una de las áreas donde vengo trabajando muchísimo, el tema de la gestión emocional. Siento que es un asunto tan supremamente complejo porque desde chicos lo que vivimos en casa nos muestra desde el ejemplo. No aprendemos con las palabras, aprendemos con el ejemplo. Entonces, si uno ve a una mamá angustiada, un papá estresado, todas esas situaciones que se generan alrededor de la familia cuando hay alguna condición especial, pues eso me enseña igual a que llorar está bien, a que estar triste está bien, a que quedarme callada con lo que me pasa es lo correcto, y se empieza a generar una cantidad de creencias y de situaciones alrededor de las emociones que no logramos en un momento determinado aprender a gestionar. Y cuando no nos gestionamos emocionalmente, volvemos a la actitud, a todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, soy yo la que tengo que aprender a gestionar. Y gestionar no es control. Yo no puedo controlar una emoción solamente porque diga, no, es que yo no tengo por qué sentirme triste. No, yo tengo es que saber qué hago cuando la tristeza llega a mí. Dejarle que esté un ratito, pero que no se instale, que se quede el ratito y se pueda ir. Entonces, por supuesto que es uno de los temas supremamente valiosos donde además se ha venido generando unas condiciones que se van normalizando, que tienen que ver con eso, como el tema de que aguante presión, ¿sí? Ya dentro de la empresa, ¿no? Si usted es una persona que aguanta la presión, es una persona idónea para un cargo. No tiene por qué verse de esa manera. Si yo voy a llegar a un sitio donde me voy a sentir presionada, no voy a ser productiva. De hecho, no voy a querer llegar, ¿sí? Y algo importante, las emociones se contagian. Entonces, si yo tengo un equipo de trabajo donde siempre viene una persona, vamos a ponerle amargada como para no decirlo feo, y viene esa persona siempre con lo mismo, pues me va a generar siempre un tema importante desde la cohesión del equipo, porque más que cohesionar lo que va a hacer es apartar. ¿Y cuántas veces vemos situación de personas muy buenas, por ejemplo, a la hora de vender o a la hora de hablar, pero muy malas en su gestión emocional, lo que les lleva a generar lazos disfuncionales con los equipos de trabajo, con la gente que está alrededor y gente con mucha capacidad, conocedora de lo que hacen, con unas eh, herramientas supremamente importantes, pero si la gestión emocional no está bien llevada, ahí no hay nada que hacer. De hecho, cuando hablamos de esta conferencia particular emocionalmente inteligente, nos dice, empiezo diciendo siempre, ¿cuál es la diferencia muchas veces de dos hermanos que vivieron en el mismo entorno, que tuvieron los mismos beneficios y las mismas carencias, que fueron de pronto a la misma escuela, a la misma universidad, pero que el uno es exitoso y el otro no? Y literalmente siempre la respuesta va a estar en que el exitoso sabe gestionarse desde su emocionalidad. ¿Cómo ves la importancia tan alta de la gestión emocional? Pues mira, aquí primero decirte que valoro muchísimo porque tú desde hace mucho tiempo vienes trabajando sobre el tema, trabajándolo, desarrollándolo, aterrizándolo y enfocándolo por lo menos en el tema funerario, que es el que más nos gusta, dándole un foco muy específico y muy especial. Entonces valoro muchísimo ese trabajo que has venido desarrollando. Y lo segundo, decirte que a lo largo de la experiencia en el sector funerario, me he encontrado con gente supremamente inteligente y capaz, con una capacidad creativa inmensa, con una capacidad de gestionar grandísima, pero como personas, santísima, me he hecho la bendición, conflictivas, em, con una actitud bastante, bueno, ponerle adjetivos al tema es entrar ya en el momento en juzgar. A lo que quiero decir es que encontramos personas con muchas capacidades, pero emocionalmente muy ignorantes. Sí. Y cuando uno empieza ya a profundizar en estas personas,
se va dando cuenta su historial de vida, ¿no? Empieza, digamos, a profundizar cómo fueron sus relaciones de infancia, cómo fue el desarrollo de su adolescencia, y empieza a encontrar, después empieza uno a entender, ah, ya entiendo por qué esta persona resultó siendo así. Ujú. No me imagino el potencial que desarrollarían si además de ser grandes profesionales, estuvieran educados emocionalmente. Y yo creo que nos pasa muy seguido que encontramos gente así, gente que ha entendido, por ejemplo, que, que direccionar una tarea es mandar de Mm. manera autoritaria y ofender a la persona o llamar la atención a un subalterno en frente de otros, Ajá. casi que humillando. Entonces, dice el dicho, ¿no? Que se felicita en público y se regaña en privado, ¿no? Traer a esta persona en privado y decirle, mira, esto que pasó aquí, revisa tal, míralo por tal lado, pero no enfrente de toda la reunión en un comité señalando y buscando culpables. Entonces, mira que es tan importante esta gestión emocional porque donde la persona no se sienta bien consigo misma, mucho menos se va a sentir bien con el entorno. Y también tengo ejemplos magníficos de gente que viene de una situación de falta de educación emocional, líderes importantes, gente de negocios que viene de ese estado y en el proceso de aprendizaje y de acompañamiento que se le ha hecho, han desarrollado estas habilidades, estas capacidades y hoy sus resultados son realmente maravillosos que no solamente se ven reflejados en su persona, sino también en su compañía, ¿no? Se ve como esa luz que desplegan como desde el interior y que lo logran transmitir a su equipo y a su empresa. Entonces, mira que es supremamente importante conocernos y poder tener la posibilidad ya a partir de conocernos, poder corregir eso que tanto agobio y tanto sí, dolor nos puede causar. Muchas veces son, imagínate, trabajando en temas de funeraria, en temas de duelo, son duelos no resueltos. Mucha gente empezó en el sector funerario a raíz de una experiencia personal de pérdida. Eh, o, por ejemplo, en el sector, el personal en contacto continuo con el dolor de otras personas, lo integran tanto que se terminan agobiando con la misma familia. Y todo eso hay que saberlo gestionar, pero hay que aprenderlo. Hay que abrirnos al conocimiento y abrir a la mente y al corazón a estar dispuestos a aprender de lograr liberarnos. Mira, es que hasta los actores cuando hacen esos papeles así tan intensos, que van, inclusive que son totalmente opuestos a su personalidad, a su forma de ser, así como aprenden ese papel y esa personalidad del personaje, también los actores tienen una etapa de desintoxicarse del personaje y liberarse de esa forma y ese pensamiento porque realmente no hay un buen fin después de que uno se deja consumir de ese tipo de emociones malsanas. Y fíjate que hay un tema interesante con esto que se dan cuenta en cuando habla habla de que hagamos una charla, por ejemplo, a la gente sobre este tema. El funeral dice, no, eso no lo veo necesario, motívelos, hágamele no sé qué. No, es que la base está aquí. Cuando hablamos de una Sí. persona que no se sabe gestionar justamente por esas heridas que se traen, el que más grita, el que más humilla, el que más se cree más arriba, ese es el que más necesita. Y por tanto, entonces muchas veces no, es que ese es bueno hablando y me motiva a la gente y yo quiero es una persona como esa, sí, pero ¿cuál es el costo adicional que está generando en las personas una persona que trae una condición de poca gestión emocional? Es tan inconveniente a veces escuchar, por ejemplo, temas como, no, es que como al jefe no se le puede hablar. Es que como aquí pasa tal cosa y aquí no, y entonces empieza también, aparte Radio Pasillo, funciona la conspiración del silencio, donde todo el mundo sabe lo que pasa, menos la persona que realmente debe interesarle más lo que está pasando. Entonces, Y sí, el y es ambiente no, que se siente tensión, sí, total, horrible. la energía que se genera. Y es un tema que es el que menos entienden y comprenden que es la base,
que es de lo más importante. Y es que hay que tener en cuenta esto, mira, los seres humanos, si nos vamos como a la historia, al orangután, a los comienzos, que incluso pues la forma de caminar y todo eso, muy agresivo siempre, porque mandaba el cerebro, decimos el cerebro reptiliano, esa parte instintiva que todos los seres humanos tenemos, pero el cerebro fue evolucionando. Y cuando no entendemos que todo en la vida evoluciona, la genética, la epigenética, lo que somos, lo que sentimos, nuestra memoria celular, todo lo que traemos de nuestros ancestros, todo lo que agarramos en el tiempo de gestación de papá y mamá, son tantísimos los factores que yo creo que no sé cuántos libros se ocuparían para poder determinar y definir todo esto. Entonces, vámonos a lo práctico. Y lo práctico me dice, ¿estás actuando de tu cerebro reptiliano de pronto? ¿Cuándo actúo así? Cuando me pongo en modo niña, reclamando, llorando, chillando, quejándome, desplazando la responsabilidad de lo que a mí me compete en el otro. Eso es estar en ese estado de la parte intuitiva del cerebro. Ya viene esta otra parte que es la más emocional todavía, que es el cerebro límbico. Cuando hablamos de emocionalidad, pero que podemos en efecto gestionar. ¿Cómo la gestiono? Claro, viene esa parte ejecutiva, mi neocortes, que me dice, esta es la parte racional. Combinemos y trabajémoslo y aprendamos entonces desde allí a cómo es que de gestionar. Cuando yo me pongo emocional, me pongo en modo padre. Desde la psicología decimos así, ¿no? Es que quiero esto, esto debía ser de esta manera, el que exige, ¿no? Pero cuando me voy y lo combino perfectamente bien con mi neocortes, con la parte ejecutiva, ya voy a ser el adulto que toma decisiones, porque ser adulto es eso, la persona que toma decisiones. Entonces, por supuesto que la inteligencia emocional se vuelve la capacidad de sentir, de entender, de controlar y modificar tanto mi estado emocional como el tuyo en un momento determinado. Si yo sé gestionarme y tú vienes con ganas de agredirme, primera cosa que yo debo entender es que no es conmigo, es con la situación. ¿Okay? Tú no vienes a agredirme, es con la situación que se está viviendo. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a que haya ese nivel de gestión donde no salgamos, ninguno de las partes involucradas salgamos afectadas, ¿sí? Y es que el ser humano vive muchas veces situaciones tan supremamente complejas como justamente la noticia de una pérdida, la situación puntual de que algo no se cumplió. Cuando no se cumplen nuestras expectativas, pues nos ponemos mal, literal. Pero si yo conozco cómo reacciono, pues ahí es donde voy a empezar a ganar. Y si me reconozco que no estoy reaccionando bien y que esa no buena reacción tiene que ver con heridas que tengo que sanar y me pongo en modo sanar, literalmente podemos transformar nuestras vidas. Y si yo transformo mi propia vida, transformo la de mi equipo de trabajo, transformo la de mi familia, transformo la de todo a mi alrededor. Entonces, por supuesto que es un tema supremamente importante que esta parte debe ser un llamado de atención al empresario, que si su gente está gestionada emocionalmente, van a sacar lo que sea. Fíjate tú nomás cuando tú estás tranquila y se te presenta un problema, ¿cómo manejas la solución de ese problema cuando estás tranquila y cómo si te llega? ¿Cómo le haces? No, pues estando uno tranquilo, como que ve con claridad, ¿no? Cuando uno se entra en modo pánico, como que todo se pone borroso, la mente se nubla. Bueno, pero fíjate que a veces colocamos las emociones como buenas o malas, correctas o incorrectas, y no es así. Cuando aprendemos más acerca de las emociones y empezamos a conocernos a nosotros mismos y, por ejemplo, nos vemos en situaciones de estrés, em, a veces el estrés conducido de la manera efectiva logramos desarrollar y encontrar unas respuestas rápidas a lo que andamos buscando. Entonces, sí, el estrés causa una presión momentánea, pero si yo lo entiendo de esa manera y por el contrario aprovecho esa energía extra que me pide el estrés para buscar unas soluciones a esa situación, pues estoy aprovechándolo a mi favor, ¿no?
y volver, por ejemplo, la autoexigencia no como una forma de latigarme, sino como una posibilidad de conocer dónde están mis habilidades y poderlas desarrollar, y que inclusive me darán ventaja frente a otros individuos que están en la misma situación. Entonces, es cuestión de aprender, de conocer, de interesarnos acerca de las emociones, cuáles, digamos, son las que más me influyen o cuáles son las que más manejo. No se trata aquí de que, pues porque hablamos de emociones, entonces todo lo domino y salgo a la calle y alguien me insulta y yo me voy a comportar. No, indudablemente con el tiempo y aterrizando un poco más las ideas, vamos a ir manejando las situaciones de manera distinta con el fin de encontrar unas soluciones distintas. Muchas veces en mis charlas a los equipos de ventas, les digo, cuando hablamos sobre el tema de actitud, ¿cuántas veces solucionamos problemas con otros problemas? Sí, O sea, sí. tenemos que aprender realmente a buscar soluciones que sirvan, que nos sirvan de manera personal, pero que también le sirvan al entorno. Pero eso solamente se logra desconociendo y profundizando acerca de las emociones y cuáles son las que principalmente nos gobiernan de acuerdo a nuestra personalidad. Eso que me enseñaste el otro día, que aplicaste en mí, uno de esos test fantásticos, ya entendí qué sector del cerebro es el que a mí me gobierna y por qué yo reacciono o porque tengo ciertos procesos mentales por esa situación. Cuando yo conozco, digamos, un poquito más acerca de eso, ya empiezo a entender muchas de las cosas que hoy digo, ¿verdad? Ahora soy así, y es por este motivo. Y fíjate cómo eso te facilita la vida también, ¿no? Hay un tema interesante en esto y es que dos cosas primero como precisión, ¿no? Y a mí me gusta ponerlo así desde todo el tiempo que he dedicado a estudiar todo eso. Y es que las habilidades blandas son aquellas que no ves. Muchas veces dicen, de hecho me pasó en un lado, con una situación con la chica líder de la unidad de duelo, la psicóloga, y me dice, el jefe, dice, tú la escogiste. Dije, no, a mí me dijeron que la viera y yo la vi. Literal, así fue. Recurso humano dijo es ella y me dicen, véala, pues yo la vi, yo la miré, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sabía que yo no podía saber de esta persona realmente todo su esencia hasta que no empezara a trabajar con ella, ¿sí? Entonces las habilidades blandas no las vamos a ver, pero ya había sido muy específica en que por favor quien llegara tuviese unas características y unas condiciones especiales. Entonces es muy complejo. Las habilidades duras, en cambio, son lo técnico, ¿sí? Una habilidad dura es cómo manejas un software. Pues súper fácil de ver, además que sí, lo puedes hacer bien porque te va a arrojar un resultado. Pero cuando hablamos de habilidades blandas, tiene que ver con la necesidad de cómo se comunican con el cliente, cómo toman esas decisiones de las que tú estabas hablando y cómo se resuelven los conflictos. Todo esto va aquí pegadito. Mira, la inteligencia emocional está basada en 5 pilares. Sabemos, casi siempre hemos escuchado hablar de Goleman, como Daniel Goleman como creador, pero detrás de él hubo otro pocón de gente que habló del tema y se dieron cuenta de cómo se fue integrando este tema desde la observación. Cómo es que actuamos como seres humanos y bien importante, cómo actuamos en grupo. Porque finalmente llegar a una empresa implica sí o sí trabajar en equipo. Sí o sí, no podía haber una república independiente dentro de una empresa, no puede No, ser. no se llegan a ningún lado. Sí, es que no. Entonces tenemos tres pilares, son míos, personales, de adentro, el autoconocimiento. Yo puedo saber de ti a través de ese test tan bonito que hemos venido aplicando, ¿sí? Conozco. Y a mí eso lo que me dice es, yo sé que Edna es muy de procesos, entonces por supuesto puedo tranquilamente decir, ay, encárgate tú de esta parte, ¿sí? Porque yo no lo soy, pero justamente es eso, esa integración que se da donde tus habilidades y las mías se potencian muy bien. Entonces el autoconocimiento es algo que viene de mí, pero que yo puedo mostrar y decir, ok, esto sí, esto no, literal y poder tener esa capacidad de decir, esto no, punto, ¿sí? La autorregulación, en efecto. Eso de cálmate, pero no digas eso, pero cálmate, pero no llores, eso no funciona en nadie, absolutamente no. Si yo entro en un momento de miedo,
porque se me apareció un animal que me da miedo, pues no es diciéndome, no, pero es que el ratoncito no hace nada. Pues Tranquila. sí hace, sí, exacto. Entonces solo yo puedo regular eso. Y es importante entender lo que las personas nos autorregulamos y que no es con las palabras como funcionan. A veces escuchamos, es que fulano de tal, que en el puesto de trabajo no sé qué, eso se vuelve un juicio, porque no sabemos las razones por las cuales y cómo esa persona se autogestiona. Entonces, si yo no tengo la capacidad de autogestión, no voy a ver tu capacidad de autogestión. Nace de mí. La otra parte es la automotivación, que ese es otro asunto, ¿no? Motívame en la gente. No, no, no. Yo te contraté para que me motives la gente, no para que les hables de actitud. Imposible. Ahí nos toca decir no, porque la actitud va a depender justamente de la motivación que yo traigo de trabajar en esta empresa. Y eso nace de mí. Hablamos de motivación intrínseca, motivación extrínseca, no sé qué. No, eso nace de adentro, de lo que a mí me gusta, de lo que soy, de mi visión para la vida, de mi misión, de lo que me gusta, de mi propósito de estar en este mundo, de qué quiero ser cuando sea viejita. Es eso. Entonces, por supuesto que la automotivación es de adentro. A mí me pueden dar herramientas, me pueden dar mucha cosa bonita, pero si no estoy motivada, ni me doy cuenta de lo que me están dando. Y las otras dos sí son ya externas, que una es la empatía obligada en el sector funerario. Si una persona en el sector no es empática, perdimos el año, ¿sí? Literal. Y fíjate que en ese test que hablamos, cuando vemos la parte de números, nos damos cuenta que la persona que es tan numérica, generalmente el área contable, el área financiera y demás, que tiene que manejar los presupuestos, son poco empáticos, ¿sí? Y se entiende que sean así porque esa es justamente su característica. Entonces, no les podemos pedir que sean empáticos, pero sí quienes estamos en el servicio, sí quienes estamos acompañando procesos de duelo, sí quienes estamos formando gente para que les sirva a la gente, obligados, si no hay empatía, no hay nada. Y la otra es las habilidades sociales, ¿no? Esa capacidad de los seres humanos para relacionarnos, ¿no? Muchas veces es simpático, ¿no? Ven, tú, mi primo, que no estás haciendo nada. Ven, ¿quieres ser el gerente de ventas? Y la persona sin saber dice de pronto, pues sí, yo quiero, ¿no? Sin darnos cuenta que no es una persona con sus habilidades sociales desarrolladas. Y quien no tiene sus habilidades sociales desarrolladas es mejor tenerlo guardadito. Son personas que se pueden desarrollar muy bien, por ejemplo, en digitar contratos, además se concentran muy bien. Entonces pueden generar esos trabajos de escritorio que son repetitivos y demás, pero no los podemos poner a hablar con un cliente. No van a hacer una tarea formal, ¿no? Es eso que sale entonces de, pues mire a ver qué hace, ¿no? Como que, pero entonces de mí ay no, pues esto es lo que hay, mire a ver qué hace. Uno como funerario no puede decir nunca no. ¿Cómo le vas a decir no a un cliente? Tienes que buscarte las formas de, y eso se hace desde las habilidades sociales. ¿Cómo yo convenzo a esta persona de que está en el mejor lugar para que le genere confianza para la prestación de su servicio? Pero cómo a su vez le tengo que decir, estos son los límites. Entonces, todo esto de la inteligencia emocional va mucho más allá de decir, esta persona me cae bien o esta persona puede hacer tal cosa, sino va muchísimo, Sí. muchísimo más allá. Desde las empresas, este es un llamado de atención a que tengamos, pero así clarísimo, que estos pilares de la inteligencia emocional se ocupan, ¿sí? Yo no puedo pedir que una persona esté orientada al logro si no está motivada. Yo no puedo pedir que una persona esté comprometida si no está motivada. Yo no le puedo pedir que tenga iniciativa si no está motivada. Entonces, aquí es donde voy a parar un momentito, déjame, ya continuamos, por favor. Ahora bien, todo esto de lo que hemos venido hablando y toda esa capacidad que como seres humanos además podemos desarrollar, porque ese es un tema importante, Edna, también. Yo puedo tener una condición especial, producto de eso que no he trabajado en mí para sanar, pero que una vez lo voy sanando, pues literalmente la vida se va haciendo distinta, vamos cambiando muchísimo en eso. Entonces,
todo esto además me va a ayudar para una de las tareas fundamentales de las empresas, que es la resolución de conflictos. Ese conflicto que se genera en el cómo llevar un proceso, porque no solamente es el conflicto de las personas de que usted me cae mal, no, es el conflicto general que se genera desde cómo llevar un proceso, cómo de pronto una situación especial o específica con un presupuesto, cómo manejo la situación tan a veces recurrente de doblar procesos, de que hay procedimientos que se hacen repetitivos sin necesidad, eso también es un conflicto. Entonces, todo este tema, todo este bagaje que me genera ser emocionalmente inteligente, me lleva a tener un mayor habilidad en esa resolución de conflictos y en ver cómo de la forma más asertiva posible podemos hacer que todo fluya diferente, que todo fluya en beneficio de todos los integrantes en un momento determinado de una situación. ¿Cómo ves eso? Sí, sí, mira, si bien es cierto, por lo menos en Colombia a través de las ARLs ya hay como un esquema, un modelo a seguir, pues obligatorio, ¿cierto? Para resolver los conflictos, y hay que armar un comité de convivencia, etcétera, etcétera, pero no quedarnos solamente en eso. Mira, al igual que en ventas uno elabora un libro maestro de objeciones, es decir, lo que escucha de los clientes respecto a nuestro producto, también se vale crear un libro interno de objeciones. ¿Qué es lo que no le gusta mayormente a mis colaboradores? Porque no se sienten cómodos. Recoger todo eso para trabajarlo, ¿no? Mm. Tener en cuenta su querer, su sentir. Entonces, se vale generar ese libro para buscar las acciones que motiven y que propicien esos espacios. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no quiero más dinero, yo quiero es más oportunidad de estar con mi familia. Ah, Sí. bueno, entonces demos los viernes libres cada tanto a las Ujú. personal que por Sí. su rol lo pueden hacer. ¿Qué tal, por ejemplo, además del acostumbrado colaborador del mes que salga en la foto, pues brindarle, no sé, unas boletas para ir a cine con su Mm. familia? Salió la última película y sabemos que tiene niños, mira, lleva a tus niños a cine. Como que propiciar todo ese espacio, y yo también como empresa ser la que promueva la posibilidad del diálogo y de bajar un poquito esos conflictos que son normales en toda sociedad, más si los tenemos en la casa, que supuestamente todos tenemos las mismas costumbres. ¿Cómo será cuando se unen diferentes costumbres, diferentes formas de pensar, de hacer, de sentir? Y cuando tenemos realmente una educación emocional, hemos llevado a la gente a una educación emocional, pues esos conflictos se van a poder resolver de una mejor manera, de una manera objetiva, no como tú decías, ah, porque usted me cae bien, entonces a usted sí le creo, y usted como me cae mal, entonces a ustedes se la vamos a dedicar, sí, Ajá. entonces no, que haya realmente unos parámetros en caso de que se suscite una situación de esta manera, cómo lo vamos a resolver a través del mentoring que ya habíamos hablado en una masterclass anterior, cómo uno puede ir recogiendo todas esas inquietudes, esos miedos que a veces siente la Exacto. gente, y a veces la gente ante un miedo reacciona de una manera muy negativa. Entonces, ¿cómo transformar todos esos miedos en oportunidades? ¿Cómo a través de la educación, cómo a través de espacios, cómo a través de acciones podemos poder resolver muchos conflictos y que realmente se genere un clima organizacional ideal, ¿no? No es que no se vayan a producir los conflictos, ahí van a estar, porque pues está sujeto pues al ser como humano, ¿no? Ujú. A esas debilidades, pero sí que haya un modo de solucionarlos para que no se vuelva una situación tensionante, que alguien renuncie porque está aburrido del trabajo. Eso me parece a mí Sí. realmente indeseable. Eso no debe ser. Que no encuentre, digamos, eco o apoyo a una situación personal que también motive su renuncia porque realmente, no sé,
le quitaron la ruta del camión que lo llevaba y podía cumplir con su horario y ahora le toca coger taxi. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarle a esta persona para que solucionar eso que le está trayendo esa dificultad y esa angustia? Entonces, fíjate que hay muchas cosas para hacer, hay mucho en qué trabajar, es querer hacerlo y tener la voluntad. Queremos tener empresas prósperas, productivas, gente feliz trabajando, posicionándonos dentro del mercado, mostrándonos y haciendo cumplir nuestra misión y visión. Sí, pero eso no es gratis, es decir, eso no se da de generación espontánea, eso hay que trabajarlo, hay cómo hacerlo, hay rutas, hay mapas para poderlos concretar. Y fíjate que en esta parte hay algo interesante y es que está ese test de medir, para medir el clima emocional. Muchas veces las empresas tienen cosas muy bonitas, ¿no? Las superoficinas, los supermuebles, la iluminación, pero emocionalmente la gente está agobiada. Entonces, la primera medición ha de ser de cómo está esta persona, independiente de lo que tenga en su entorno, cómo está por dentro. Ese es el primer indicador que debemos medir y para eso está ese test de clima emocional, que incluso fíjate que lo podemos ofrecer sin costo para los empresarios funerarios. Y algo importante, esto sigue, obviamente, esto es un llamado de atención, este ejercicio que hemos hecho. Se trata básicamente de abrir esta expectativa con todos ustedes, de darse cuenta qué es realmente lo que puede estar haciendo siendo necesario para potenciar la productividad, qué es lo que hace falta de pronto entregarle a su gente. Muchas veces hablamos de ese diagnóstico que tú haces también, hechecito, cuando arrancas el trabajo. Pero fíjate que ese diagnóstico muchas veces le cuesta mucho al empresario responderlo. Entonces, la idea es salirnos muchísimo, muchísimo de esa caja y comprender que para que seamos productivos, para que podamos subir de nivel, para llegar a esa excelencia que andamos buscando, la primera parte está en nuestra gente y en cómo la vamos a potenciar desde lo que ya traen, desde lo que podemos corregir y desde lo que podemos enseñarles nuevo, desde sacarlos de esa zona de confort de la que hablamos antes. Perfecto. ¿Ve? Entonces es poner manos a la obra. Ujú. Entonces, no olviden los comentarios, estar pendientes que vamos a hacer una serie de actividades en lo que sigue, total y absolutamente desde esta esencia, desde esta aporte que nosotros con los años de experiencia en el sector funerario podemos hacer en beneficio de la profesionalización del mismo y bueno, con todo el cariño que hacemos nuestro trabajo. Así que pendientes, escríbanos y nos gustaría, pues sí, conocer sus comentarios. Compartan con su gente estas charlas que hemos hecho con todo el cariño del mundo. Muchas gracias. Nos vemos. Vale, pues chao.